Hola. Hola, profe, ¿sí se la escucha? Allá, genial. Muy bien. Bueno, sean todos bienvenidos a este espacio que es de la asignatura de Metodología de la Investigación. Les comento que a partir de ahora estoy grabando la sesión y de acuerdo a lo que me informan, esta sería la última sesión como clase que tendríamos, ya que la siguiente semana sería la tercera evaluación, que es una prueba escrita y de ahí terminaríamos. Así que lo que vamos a hacer el día de hoy va a ser un repaso muy general de los temas que se han ido abordando y que yo les pediría que por favor podríamos poner como toda la atención en esto, sobre todo para ir construyendo un poco o irnos preparándonos para el examen de la próxima semana. Así que lo que vamos a hacer en esta ocasión es que volví, ¿me escuchan? Sí, profe, se escucha. Ya, perdón, mi internet ha estado fallando. Entonces yo les decía que esta clase es importante en términos de irnos preparando para el examen que va a venir la próxima semana y que, profe, ¿dónde va a subir la clase grabada? Todas las clases grabadas están en el aula virtual, todas las clases están ahí. Así que, bueno, vamos a ir empezando. Bien. En esta asignatura hemos abordado sobre todo investigación cuantitativa, ¿ok? Y este enfoque que le hemos estado dando del enfoque cuantitativo tiene varios elementos que hay que ir desarrollando. El primero de ellos, por supuesto, que es identificar el tipo de investigación que vamos a realizar. Estos son puntos que voy a ir desglosando en el transcurso de la pizarra. Entonces tenemos dentro de los enfoques cuantitativos, tenemos una clasificación de tipos de investigación, hemos hablado también de las variables, hemos también hablado de recolección y análisis de la información, por supuesto que hemos abordado la importancia que tiene el marco teórico para poder desarrollar no solamente el soporte conceptual que le va a dar forma a nuestra investigación, sino que también el marco teórico nos permite generar una visión, una epistemología del abordaje de la asignatura que vamos a, o el tema de investigación que vamos a desarrollar. Y tenemos también, por supuesto, el tema de las hipótesis, ¿no? Aquí me faltó escribir, pero lo voy a escribir. Cuando pongamos, vayamos a ir avanzando, voy a apuntando dos elementos que me hacen falta, que es el consentimiento informado y un poco recapitular sobre los tipos de búsqueda de información. Bien, entonces, uno de los primeros elementos que hemos ido abordando en esta asignatura es el tipo de variables. Las variables tienen una particularidad fundamental dentro de las investigaciones de enfoque cuantitativo, es decir, las variables son elementos que pueden medirse. Esa es una característica muy particular de las variables en términos cuantitativos, es decir, que utilizamos variables en investigaciones cuantitativas siempre y cuando estas pueden ser medibles. Por supuesto que abordamos también elementos de las variables que pueden ser independientes y dependientes. Cuando hablamos de variables, podemos hacer análisis de estas dependiendo de la influencia que tiene una sobre la otra entre ambas o ningún tipo de relación, sobre todo cuando nuestra investigación nos lanza esta información de que la hipótesis que realizamos no fue comprobada. Bien, existen varios tipos de variables que pueden ser independientes y dependientes. Dentro de esta clasificación podemos encontrar variables de tipo ordinal o variables de tipo nominal.
Cuando hablamos de variables de tipo ordinal, estamos hablando de orden 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ese es un tipo de variables ordinales. Y también están las nominales. Cuando hablamos de variables nominales, hablamos, por ejemplo, de nomenclaturas, de nombres, ¿no? Rojo, azul, verde, amarillo, blanco, etcétera, o signos del zodiaco, etcétera, ¿no? Es decir, estamos hablando de nombres, estamos hablando de nomenclaturas, distinto a las variables ordinales que nos hablan justamente de una secuencia, de un orden lógico que tienen estas variables. Un ejemplo de estas variables ordinales puede ser, por ejemplo, la temperatura. La temperatura es un tipo de variable escalonada o de característica escalar. Es decir, la temperatura puede ser una variable que puede ir escalando, ¿no? Por eso se le denomina escalar, tipo de variable, ¿ok? Y que pertenece al tipo de variable ordinal, ¿bien? Esto es fundamental entenderlo, sobre todo cuando vamos a ir abordando el tema de las variables, ¿ok? Otra particularidad que tienen las variables es que se utilizan sobre todo en investigaciones de tipo experimentales, ¿no? Por ejemplo, en donde cuando estamos hablando de investigaciones de tipo experimental, estamos hablando de que vamos a hacer un experimento en donde vamos a controlar una de las variables y vamos a ver de qué manera esta variable controlada tiene una influencia sobre otra variable o sobre una serie de variables. Es decir, cuando hablamos de variables, hablamos de una relación, ¿ok? De nuevo, cuando hablamos de variables, hablamos de una relación, es decir, la relación que tienen dos variables, en donde una se influye a la otra. Esta es una particularidad muy importante dentro de las variables. Y se usa esta relación más que de un suceso, que son las hipótesis. Existe una confusión habitual cuando hablamos de variables, cuando hablamos de hipótesis y cuando hablamos de objetivos en la redacción. Una variable, cuando estamos hablando de variables, estamos hablando de relación de dos elementos que en investigaciones cuantitativas pueden ser medibles. Esas son las características de las variables. La relación de dos elementos que pueden ser medibles. En cambio, una hipótesis es un suceso. Cuando hablamos de hipótesis, estamos hablando de un suceso. Por ejemplo, el suceso de que la variable de clase social determina la vulnerabilidad de infección por COVID-19, ¿ok? Cuando lo redactamos de esa manera, estamos redactando un suceso, ¿no? Por eso se denominan hipótesis. La diferencia con las variables es de que cuando hablamos de variables, hablamos de una relación de elementos. Cuando hablamos de hipótesis, estamos hablando de un suceso, es decir, una influencia que tiene en términos ya de acción, de acto, una variable sobre otra. Por ejemplo, una hipótesis es un suceso que queremos demostrar en donde la variable A determina la variable B o ambas variables se determinan en términos de una acción real. La acción real o la hipótesis de esa acción podría redactarse en donde, lo que yo les decía, la clase social, queremos determinar que la clase social tiene una influencia sobre las posibilidades de contagio por COVID-19. Esa es una hipótesis, ¿no? En cambio, el análisis de las variables habla más bien de una relación. Ahora, otra confusión que puede haber con respecto a las variables tiene que ver con el objetivo. Uno de los elementos que podríamos, o uno de los tips que podríamos utilizar para poder identificar o para poder diferenciar un objetivo de una definición de variables es que el objetivo siempre está descrito a futuro.
¿Ok? El objetivo siempre está descrito como una acción a futuro que queremos demostrar. Nuestro objetivo podría ser demostrar, ¿no? Está en futuro, visibilizar, analizar que la clase social tiene influencia sobre las posibilidades de contagio de coronavirus, ¿no? Voy a recapitular porque esto es muy importante que quede claro. Cuando hablamos de las particularidades de las variables, hablamos de una relación entre un elemento y otro que pueden ser medidos. Para no confundirnos con las hipótesis, planteamos que las hipótesis son acciones o sucesos. Por ejemplo, que la clase social, queremos determinar que la clase social o la clase social determina, ojo, es en un suceso que está sucediendo, que es una acción en el presente, que la clase social determina las posibilidades de contagio por COVID-19. Esa es la diferencia entre las características de la variable y la hipótesis, en donde la variable, voy a insistir mucho en esto, la variable determina una relación entre dos elementos que pueden ser medibles. Una hipótesis es un suceso que está sucediendo, que está presentándose en el presente, como una acción que queremos demostrar, en donde decimos que la clase social influye sobre las posibilidades de contagio por COVID-19. Y los objetivos están siempre referidos a una acción futura, ¿ok? Determinar, analizar el nivel de influencia que tiene la clase social sobre las posibilidades de contagio por COVID-19, ¿no? Por supuesto que otra particularidad de las variables es de que las variables en investigaciones de enfoque cuantitativo pueden también funcionar para investigaciones de corte experimental, en donde una variable es controlada para poder de alguna forma analizar su relación. Cuando hablo de investigaciones de tipo experimental, ¿no? Cuando hablo de investigaciones de tipo experimental controlado, sobre todo, es porque nosotros tenemos la posibilidad de controlar alguna de las variables. Por ejemplo, si quiero analizar la influencia que tienen los actos de violencia y acoso sexual producto del reggaetón, ¿no? En infancias, lo que podemos hacer cuando estamos haciendo una investigación de corte experimental es controlar una de las variables. ¿Cómo se hace este control? En donde con los grupos de infancias con las que estemos trabajando, a un grupo le vamos a mostrar reggaetón con un alto contenido de acoso y violencia sexual, y a otro grupo no les vamos a presentar contenidos de reggaetón o este tipo de contenidos en reggaetón. Y nuestra investigación se va a tratar de cuál es la influencia que tiene en acciones de acoso callejero o sexual o de lo que sea, ¿no? Las variables pueden ser controladas y son controladas sobre todo en investigaciones experimentales, en donde regularmente una de estas variables es la que está más controlada, ¿no? Y la otra tendría que ser, en todo caso, como hemos abordado, una variable dependiente que va a reaccionar dependiendo del nivel de control que se tenga sobre una de las variables. Bien. También abordamos los tipos de investigación. Uno de los elementos que abordamos para los tipos de investigación es la viabilidad. Cuando hablamos de viabilidad, estamos hablando no solamente de poder tener acceso a la población a la cual queremos investigar o con la cual queremos desarrollar nuestra investigación. Por ejemplo, si nosotros queremos hacer una investigación de la situación de las mujeres privadas de libertad y COVID-19
y no tenemos acceso a esa población, esta investigación, por supuesto, que sería inviable. Entonces, cuando hablamos de viabilidad, cuando estamos hablando de viabilidad, ¿no? Estamos hablando no solamente del acceso a la población, sino que también estamos hablando de una serie de recursos, tanto financieros como materiales y humanos, ¿no? Que tiene que ver con la viabilidad. Para poder desarrollar nuestra investigación, uno de los primeros elementos que debemos de tener claros es la viabilidad de nuestra investigación, que va a estar determinada por la posibilidad de acceso a la población y los recursos, tanto intelectuales, materiales y económicos con los cuales contamos, que van a determinar esta viabilidad. Bien, existen también varios tipos de investigación que pueden ser descriptivos y correlacionales, que están justamente relacionados con las variables. Cuando hablamos de investigaciones o estudios descriptivos, estamos hablando de únicamente una descripción de influencia, ¿ok? En donde una variable o una serie de variables se describe de manera general, ¿no? ¿Cuál es la influencia que tiene una sobre la otra? Y cuando estamos hablando de estudios correlacionales, estamos hablando también de cómo, en términos, por ejemplo, de variables ordinales, estamos hablando la secuencia de relación que puede existir en una serie de variables. Es importante, esto es fundamental que lo puedan tener en cuenta, es importante considerar que los estudios descriptivos pueden ser la base de estudios correlacionales, ¿no? Y aquí les muestro yo una metáfora que usamos también en alguna ocasión, que es la metáfora del árbol. Es decir, pensando que nuestro árbol es todo un proceso investigativo, podríamos establecer que una investigación de corte descriptivo puede ser la base de una investigación de tipo correlacional, ¿ok? O puede no serlo, también, esa es una opción, pero regularmente sucede así. Un estudio de tipo descriptivo puede funcionar de base para una investigación posterior, ¿no? En el paso del tiempo, con una investigación de tipo correlacional. Y esto es muy importante que lo consideren dentro de su formación. Bien, para poder hacer estos tipos de relaciones entre variables, es importante también establecer una hipótesis. Cuando estamos hablando de hipótesis, son estas ideas que se van conformando a partir del análisis del estado del arte y también a partir de nuestro marco teórico, ¿ok? Que dicho sea de paso, cuando hablamos de marco teórico, estamos hablando que este marco teórico nos ofrece afirmaciones que pueden ser probadas o no dentro de nuestra investigación. Esto es una de las grandes herramientas que nos ofrece el marco teórico, no solamente conocer cuáles son las teorías y conceptos que están alrededor del tema que queremos investigar, sino que también nos puede ofrecer afirmaciones que pueden ser probadas durante nuestra investigación. Ok, regresando entonces a las hipótesis. Tenemos varios tipos de hipótesis, como puede ser la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Hipótesis nula y hipótesis alternativa se abordó en un video en clase. Yo les estuve subiendo a la aula virtual una serie de grabaciones que hice con la misma metodología de la pizarra, abordando justamente el tema de las hipótesis nulas y las hipótesis alternativas. Que las hipótesis nulas son estas hipótesis que son las que se presentan actualmente, las que sin nuestra investigación no podrían no considerarse. En cambio, la hipótesis alternativa son las hipótesis que nosotros dentro de nuestra investigación estamos aportando, ¿sí? Cuando estamos hablando de hipótesis alternativa, existe una subdivisión
que pueden ser las hipótesis descriptivas. Cuando hablo de hipótesis descriptivas, por ejemplo, estamos hablando, este es un ejemplo que yo les quiero mostrar. Este es un ejemplo. Ahí. Un ejemplo de una hipótesis alternativa de tipo descriptivo es, por ejemplo, el desempleo en el próximo semestre no será mayor del 3%. Cuando hablamos de hipótesis alternativa de tipo descriptivo, no hacemos un análisis tan profundo. Lo que hacemos es describir una situación general. Entonces, cuando hablamos de hipótesis alternativa de tipo descriptivo, únicamente estamos describiendo la situación que, producto de nuestra investigación, encontramos. Es decir, el desempleo el próximo semestre no será mayor del 3%. Y ahí se acaba. Es decir, esa es una hipótesis alternativa, es decir, que se encuentra dentro de nuestra investigación de tipo descriptivo. Es importante que tengan en consideración estos ejemplos. Existe también otro tipo de hipótesis alternativas de tipo correlacional que puede ser, por ejemplo, la educación sexual en jóvenes, primera variable, y la falta de acceso a preservativos, segunda variable, son elementos que pueden aumentar las infecciones de transmisión sexual. Aquí ya hacemos un análisis distinto. Aquí ya empezamos a ver no solamente la relación entre variables, sino también la profundidad que cada una de las variables tiene. Vuelvo de nuevo. Cuando hablamos de hipótesis alternativa de tipo descriptivo, estamos justamente describiendo una situación particular. El desempleo del próximo semestre no será mayor del 3%, ¿no? Como pueden ver, aquí en esta hipótesis no hay muchas variables que se estén relacionando. De hecho, la única variable que presentamos aquí es desempleo, y esa es nuestra hipótesis de tipo descriptiva. En cambio, las hipótesis correlacionales vinculan una serie, un par o una serie de variables que nos van a dar una profundidad mucho más amplia. ¿Ok? Bien. Otro de los elementos que abordamos dentro de la sesión y que tiene que ver con la continuidad de los tipos de investigación son las temporalidades. Las temporalidades que tienen que ver con la investigación. En investigación para la salud se ocupa mucho la investigación en cohortes, ¿no? Cuando hablo de investigación de cohortes, estamos hablando de una investigación que tiene un lapso de tiempo determinado. Por ejemplo, queremos ver, no sé, la influencia de comida chatarra en los niveles de obesidad en niños de 3 a 5 años durante 10 años o durante 5 años. Es decir, las investigaciones de cohorte o de cohorte, depende de cómo lo pronuncie cada quien, ¿no? Tiene que ver con lapsos de tiempo, ¿ok? Esto es importante considerarlo ya que son tipos de investigación en términos de temporalidad, ¿no? Existe investigación por cohorte que es el lapso de tiempo determinado. Existe también investigación de tipo de casos y controles, es decir, que son las investigaciones experimentales que, dicho sea de paso, tienen mucho que ver con las variables o el tipo de control de variables. Es decir, cuando nosotros hacemos investigación en donde una de las variables es controlada, regularmente responde a un tipo de investigación de casos control, en donde vamos a ir controlando una de las variables y vamos a ver la relación que tiene esta variable junto hacia otras, ¿ok? Bien, entonces,
Estas son experimentales y se hacen en el momento, a diferencia de los tipos de investigación por cohorte que se hacen por una temporalidad determinada. En cambio, los casos controles se hacen en el momento. Y existe otro tipo de investigación que tiene que ver con la investigación pura. La investigación pura es la que se realiza sobre todo en laboratorios. Cuando estamos hablando de investigación en ciencias de la salud, la investigación o el tipo de investigación pura es la que se hace en el laboratorio. Bien, para poder desarrollar estos elementos, tenemos que ir determinando nuestra muestra. Voy a bajar el computador para que puedan ver. Bien. Para poder hacer estas investigaciones, estos tipos y poder entender cómo funcionan las variables, las hipótesis y cómo irlas no solamente diferenciando de los objetivos y de la característica que tienen las variables, es importante ir determinando la muestra que vamos a utilizar en nuestra investigación. Para poder desarrollar esto, existe una convención que está demostrada, en donde para poder realizar cualquier tipo de investigación cuantitativa que implique la recolección de datos, tenemos una convención de el límite de error que podemos nosotros aceptar en una investigación. El límite de error convencional, pero que está demostrado aquí, que hay una demostración en otro video que también les dejé colgado, ¿no? El porcentaje de error que se acepta para cualquier tipo de investigación es, en términos de convención, es del 5%, ¿ok? Esta es una convención que ya está demostrada, que la demostración se las pongo en el video, y que se utiliza regularmente en casi todas las investigaciones, este porcentaje de error. Bien, ahora, para poder determinar nuestra muestra es importante tener claridad en las definiciones. Es decir, para poder determinar la población con la cual vamos a trabajar y a partir de la cual se va a recolectar información, lo primero que hay que hacer es determinar nuestro universo, ¿ok? Nuestro universo puede ser todos los trabajadores y trabajadoras sexuales de Santiago, ¿no? Sin embargo, para poder hacer esto debemos de elegir un porcentaje que pueda ser representativo de este universo total, y este porcentaje está definido como muestra. La muestra es una extracción en donde a partir de este elemento muestral que es parte de nuestro universo, vamos a encontrar la mayor información que estemos buscando sin necesidad de entrevistar, por ejemplo, a todo nuestro universo, ya que si es así, sería una investigación inviable, ya que no tenemos un número determinado de trabajadores y trabajadoras sexuales en la región metropolitana, por lo tanto, no hay un N. Sin embargo, podríamos sí ir determinando algún tipo de muestra, que ahora vamos a ver los tipos, ¿no? Entonces, el universo es nuestra población más grande. La muestra es un extracto de este universo que nos va a permitir realizar nuestra investigación, y la unidad de muestra es cada una de las personas que integran esta muestra. A eso se refiere con unidad de muestra. Existen varios tipos de muestreo, que pueden ser muestreo no probabilístico, en donde regularmente es a partir de juicios subjetivos, es decir, al no tener un N total, una población total de trabajadores y trabajadoras sexuales, lo que hacemos es hacer una investigación de muestreo no probabilístico,
que nos puede ayudar con los contactos que tenemos y generar redes. Existen otros tipos de metodología también para poder hacer este tipo de muestreo, que puede ser el de bola de nieve, en donde yo contacto a uno y ese uno o una me contacta con alguien más, etcétera, ¿no? Que es en términos metodológicos lo que también se utiliza. Entonces, tenemos que existe el muestreo no probabilístico, que puede partir de juicios subjetivos o de los alcances que nosotros podemos tener. Tenemos la muestra aleatoria simple, es decir, todas las unidades de nuestra muestra tienen la posibilidad de ser elegibles para poder entrevistarlos, cualquiera, sin ningún tipo de filtro, ¿no? Existe también el tipo de muestra estratificado, que es a partir de estratos, es decir, la unidad de nuestra muestra solo puede pertenecer a un tipo de estrato. Pensemos en clases sociales. Esos son estratos, ¿no? En donde la unidad de nuestra muestra puede pertenecer únicamente a uno de estos estratos y no a varios. Y existe también que es el que en algunas ocasiones yo he usado, que es la muestra por racimos, ¿no? La muestra por racimos es fundamental entenderla. Cuando hablamos de muestras por racimos, estamos hablando, por ejemplo, voy a darles un ejemplo para poder explicar el concepto. Estamos hablando de subgrupos o subconglomerados. Yo lo conocía más como muestra de conglomerados, pero aquí les dicen por racimos, ¿no? Se hacen conglomerados. Por ejemplo, vamos a hacer una investigación sobre las votaciones o el nivel de participación de jóvenes de 18 años en votaciones presidenciales. Lo que se hace cuando hacemos muestreo por racimos es primero identificar nuestro universo, que puede ser todo el país, ¿no? Después de elegimos otro conglomerado, que pueden ser las regiones. Después de podemos elegir otro racimo u otro conglomerado, que puede ser las comunas, y podemos elegir otro racimo, que pueden ser los territorios, por ejemplo, ¿no? Estas son los muestreos por racimos. Esto es importante que lo tengan en claro cuando quieran hacer investigaciones a más alto nivel, es decir, cuando nosotros decimos vamos a hacer una investigación por racimos, quiere decir que vamos a elegir un gran tema, que pueden ser las votaciones, y que estas votaciones se presentaron en todo el país, pero para poder analizar la tendencia de votantes de 18 años, lo que vamos a hacer es una metodología por racimos, en donde vamos a ir de alguna manera disminuyendo o filtrando nuestro conglomerado, nuestro racimo, en donde en un primer racimo es a nivel nacional, segundo racimo a nivel regional, tercer racimo a nivel de región metropolitana, por decirlo de alguna manera, y el último racimo sería por comunas, ¿no? Estos son los tipos de muestreo por racimos, ¿ok? Y toda esta información, por supuesto, una vez que hemos digitado toda la información y hecho la recabación de la misma, se presenta en una tabla de frecuencias, que fue la última clase que vimos. Es decir, la tabla de frecuencias es la forma de presentar nuestra información en caso de que las variables sean de orden nominal. Es decir, cuando hacemos este cruce de tablas de doble entrada, ¿no? Estas son las tablas de frecuencia, es decir, estas tablas de frecuencia se utilizan sobre todo cuando las variables son de orden nominal y que nos ayudan a la presentación de nuestra información. ¿Hay alguna duda hasta acá? Profe, yo tengo una duda, pero con algo que pasó hace rato. ¿Qué pasó? Con respecto a la pregunta de investigación,
que si bien la pregunta de investigación responde a mi objetivo general, pero a los objetivos específicos también debiesen responder ciertas preguntas, ¿verdad? Sí. Ya. Entonces, en el informe solamente le dejo la pregunta de investigación que me va a responder al objetivo general, o también incorporo al tiro las preguntas que me van a responder a lo específico. Cuando hablamos de las preguntas de investigación y hablamos del objetivo general, la pregunta de investigación responde sobre todo al objetivo general. Ahora bien, ¿puede existir preguntas para objetivos específicos? Sí, pueden existir. Y se pueden poner en términos de darnos un orden, ya que los objetivos específicos nos van a marcar las etapas que debemos de seguir, cada uno de los pasos que debemos de seguir para poder alcanzar este objetivo general. Si a ustedes o a ti te funciona ordenar tu mente y tus actividades a partir de plantear preguntas que puedan darle respuesta o que la respuesta puedan estar relacionadas con los objetivos específicos, dale, es una forma para poder ordenar nuestras ideas. Se puede, ¿no? Por lo general, únicamente se presenta la pregunta de investigación que está relacionada con el objetivo general. Sin embargo, también se puede, en términos de orden, ¿no? Porque a veces tener todo escrito nos da mucho más orden, se pueden presentar las preguntas que tengan relación con los objetivos específicos. No es obligatorio para todos, ¿no? Esto de las preguntas relacionadas con objetivos específicos, pero lo pueden hacer porque les va a dar más orden. Este ejercicio que propone Rosa es bien interesante porque nos da mucho orden, ¿no? Así que sí se puede. Si lo tienes, se puede. Ya, profe, gracias. ¿Alguien más? Bien, voy a borrar. Otro de los elementos que vimos dentro de la asignatura tiene que ver con la búsqueda. La búsqueda de información. En donde tenemos, por supuesto, varios elementos que se denominan elementos booleanos de búsqueda. Estos elementos los vimos con el taller de búsqueda, me parece que fue de la tercera sesión o de la cuarta sesión, en donde nos ayudó, me parece que se llama Constanza, la chica que está en la biblioteca, ¿no? Y ahí fuimos abordando varias estrategias de búsqueda en donde identificamos varios elementos booleanos que nos ayudarían a la búsqueda. El más importante que se utiliza es el and, que en inglés significa y, ¿no? Este nos ayuda a hacer nuestra búsqueda mucho más específica. Bueno, otra cosa que se me había olvidado, que cuando hacemos búsqueda, Google Academics es bueno, pero lo mejor son los repositorios de las universidades. También está esta página de ResearchGate. Y
y, por supuesto, los buscadores que están dentro de las plataformas de la Universidad Central, ¿no? Sin embargo, cuando entremos a estas páginas es importante saber buscar, que se dio por eso el taller de búsqueda, para que puedan tener mayor éxito en la búsqueda de su información, y en donde el término booleano que más se utiliza para poder ser más específico en nuestra investigación es el término AND, ¿no? Que esto es fundamental. También existen, por ejemplo, otros términos que pueden ser las comillas, ¿no? En donde nos permiten identificar cualquier palabra que elijamos, pero sobre todo la que está entrecomillada, ¿no? Que este es otro de los elementos, ¿no? Que podríamos ir buscando. Existe también en la plataforma del aula virtual, hay un video que se grabó con la búsqueda de booleanos. Sin embargo, el más importante que se utiliza es el AND, ¿no? Que eso es fundamental que lo tomen en cuenta, ¿ok? Y el que es importante también repasar, porque eso yo se los mencioné, tiene que ver con los consentimientos informados. La clase anterior yo les comenté que les iba a subir información respecto al consentimiento informado. Eso está en el aula virtual, de hecho lo subí terminando la clase, ¿no? Y ahí vienen cada una de las etapas que hay que considerar. De todas formas, les voy a presentar un PPT referido justamente a la elaboración de consentimientos informados. Denme un segundo. ¿Pueden ver la pantalla? Sí, profe. Sí, profe, sí se ve. Bien. La elaboración del consentimiento informado tiene que ver con un documento que le tenga que hacer saber a la persona que va a participar, ¿no? De todos los aspectos que estén relacionados con la información que va a proporcionar, y también todos los aspectos relacionados con el uso de la información que se le va a dar y de la misma investigación. Y tiene varios elementos este consentimiento informado. El primero de ellos es, por supuesto, la introducción, que es una breve presentación e invitación a participar, señalando cuál es el objetivo o el propósito del documento, etcétera, ¿no? Los objetivos del estudio, en términos simples, la idea es que cualquier persona pueda entender de qué se trata para poder decidir si quiere participar o no. La razón por la cual se seleccionó a los participantes, por eso yo les mostraba los elementos de la muestra, la descripción de la participación, es decir, en qué consiste o qué acciones tiene que realizar la persona a la cual se le va a invitar a participar. En caso de que exista algún tipo de riesgo, hay que informarlo dentro del consentimiento informado también. O a veces, sobre todo, a mí me ha pasado que, como trabajo temas de sexualidad e inmigración, en el consentimiento informado menciono que es posible que, no es posible, que existen preguntas relacionadas con su conducta sexual y que esto le podría producir incomodidad y que la persona está en toda su libertad de elegir si participar o no. Los beneficios, hay algunas investigaciones que dan beneficios, ¿no? Que dan algún tipo de apoyo económico o algún tipo de apoyo material o algún tipo de servicio. A nosotros nos pasó hace 2 años que hicimos el EMPA. ¿Ustedes saben cuál es el EMPA? El examen de medicina preventiva en el adulto. Ese, exactamente. Hicimos el EMPAM en trabajadoras sexuales trans migrantes, ¿no? Y uno de los beneficios, que si bien no dábamos ningún tipo de apoyo económico, uno de los beneficios era darle seguimiento
a cualquier tipo de patología que se hubiese podido identificar en el EMPAD, ¿no? Y esto también tiene que señalarse dentro del consentimiento informado, ¿no? Igual señale los costos que serán cubiertos por el estudio, por ejemplo, la movilización, las compensaciones, señale si habrá algún tipo de compensación. No tiene que haber necesariamente compensaciones en las investigaciones, ¿no? Pero eso tiene que estar bien explicitado. La confidencialidad, hay que explicar cómo se asegurará la confidencialidad, si se va a resguardar en una base de datos con medidas de seguridad, o si se va a destruir la información después de un tiempo, o si se van a cambiar los nombres, o si no se van a utilizar datos personales, etcétera, ¿no? Cómo se va a manejar y cómo se va a desarrollar la confidencialidad dentro de nuestra investigación, y también poder entablar con la persona que va a participar el medio por medio del cual se va a informar de los resultados, de qué es lo que, por qué mecanismos o por qué canales la persona que participa se va a enterar de los resultados finales. Y siempre, siempre darle la posibilidad a la persona de que se pueda retirar incluso a la mitad de la entrevista, a la mitad de la investigación, que tenga esa libertad y que pueda decidirlo. Esto es fundamental, aunado con los datos de contacto, ya sea del profesor o profesora o quien les esté desarrollando la guía. El consentimiento informado es fundamental para que las personas sepan cómo van a participar, cómo van a usar su información, cómo va a acceder a la investigación cuando ésta se termine. Es decir, el consentimiento informado tiene que ser firmado, si es posible, por ambas partes, y ambas partes deben de tener copia de este consentimiento informado, ya que es parte de nuestros registros para el resguardo de nuestra información. Eso. ¿Alguna duda? Al parecer no, profe. Bien. Les comento lo de la prueba de la próxima semana, que sería la tercera evaluación, ya que estarían entregando el informe 2, ¿no? Que hay un foro virtual habilitado en el aula virtual para que puedan hacer envío de sus informes, o en caso de que no lo puedan subir al aula virtual, también me lo pueden enviar por correo electrónico, ¿no? Y en la próxima semana, en horario de clase, se va a realizar la tercera evaluación, ¿no? Que es una evaluación de opción múltiple y de descripción, ¿ok? La metodología que se va a utilizar es de que yo voy a dejar colgado como 3 minutos antes del inicio de la clase la prueba, para que la puedan descargar, porque es un documento en Word, ¿no? Para que la puedan descargar. No voy a utilizar o no vamos a utilizar, es un acuerdo con todos los profesores de la asignatura de metodología, no se va a utilizar o por lo menos yo no lo voy a hacer, las opciones del aula virtual, porque para evaluar es muy conflictiva, no es amigable. Entonces, lo que se va a hacer es que yo voy a subir el documento en Word, ¿no? Y van a tener espacio para poder hacer respuesta de las preguntas, en donde van a poder seleccionar, porque es de selección múltiple, van a poder seleccionar por medio de este subrayado a color las respuestas que ustedes hayan considerado correctas dentro de las preguntas, ¿no? Son preguntas de opción múltiple y en donde van a estar subrayando cada una de las respuestas. Y existe otra sección dentro de esa prueba que es de descripción, que habla básicamente de sus proyectos de investigación. Es decir, como ponga, elabore un objetivo general, o elabore una relación de variables, o elabore de manera sintética, muy sintética, marco teórico. Es decir, son varios elementos de sus proyectos que ya tienen.
¿Ok? Entonces, eso va a ser, y la duración de la solemne se les va a dar media hora más de lo que dure la clase en términos de duración, para que puedan enviar al foro su prueba, que es un archivo en Word, básicamente, que tienen que adjuntar en un foro. ¿Hay alguna duda al respecto? No, profe. ¿No? Bien. Estaría esperando entonces sus segundos informes que me tienen que enviar para poder calificarles, y dado que esta es la última sesión, las personas que quieran de manera abierta como intentar hacer un feedback tanto de ustedes hacia mí de manera relajada, y quien quiera, ¿no? Porque ya no nos vamos a ver el próximo semestre, y que yo haré el mío también, y cómo se sintieron, etcétera, ¿no? En términos muy generales, y quien quiera, porque esta sería la última sesión que tendríamos. Voy a quitar la grabación porque esto ya no es parte de la clase.